Muchas gracias nuevamente, Dorín, Enrique, Miguel y Pedro, por acompañarnos en este primer panel. Como ven, hay muchos temas muy importantes, relevantes, que como alcaldes y alcaldesas electas deben de estar pensando nuevamente antes de iniciar sus responsabilidades, particularmente el tema del desarrollo sostenible, obviamente el reto de la coordinación en la zona metropolitana, particularmente de las ciudades que tienen una zona metropolitana, es muy importante la coordinación. Y bien, para continuar con este seminario y la serie de paneles que tenemos, me da mucho gusto estar en este panel con amigos que nos han acompañado ya desde hace varias ediciones de webinars para alcaldes precisamente, y vamos a hablar sobre creación de valor público. Y para eso invitamos a expertos, digamos, que ya tienen experiencia en esta responsabilidad desde una alcaldía, y a Adriana Lobo, quien desde hace muchos años ha estado trabajando precisamente en el diseño de políticas públicas y en apoyo al desarrollo sostenible de las ciudades. Me voy a permitir presentar a cada uno de nuestros panelistas, luego haré una pequeña introducción sobre el tema y iniciaremos con la conversación con nuestros invitados. Adriana Lobo es ingeniera civil de carrera por la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo. Tiene amplia experiencia en desarrollo de políticas públicas para la sustentabilidad, proyectos de movilidad urbana, desarrollo urbano, medio ambiente, en México, Brasil, Panamá, Colombia y otros países de América Latina. En México ha promovido la implementación de soluciones a los problemas de las ciudades para hacerlas más sustentables. Actualmente es directora ejecutiva de Recursos Mundiales México, WRI en México. Muchas gracias, Adriana, por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación, Pablo. Gracias, Adriana. Me voy a permitir presentar ahora a Pablo Lemus Navarro, quien es licenciado en Administración de Empresas y Emprendimiento por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Occidente, ITESO. Tiene un posgrado en Finanzas por la Universidad Panamericana. Fue director de Coparmex Jalisco y presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios en la misma organización. Ha trabajado también en el sector financiero, como consejero de Multivalores Grupo Financiero, ahora Multiva, y fue socio de Credicampo. En el 2015 fue electo alcalde de Zapopan, en Jalisco. En el 2018 ganó la reelección y ahora en estas pasadas elecciones fue electo alcalde por el municipio de Guadalajara, en Jalisco, por supuesto, por el partido Movimiento Ciudadano. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y visitarnos desde tu ciudad. Encantado de estar aquí y agradezco muchísimo al Tecnológico de Monterrey la invitación y bueno, pues saludo con mucho gusto a mis compañeros, a mi compañera panelista. Gracias, gracias. Y bien, Miguel Treviño de Hoyos es licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey, cuenta con una maestría en Ciencia Política por la Universidad de Columbia y otra maestría en Desarrollo Económico por la London School of Economics. Ha participado como editorialista para el Grupo Reforma, participó en el diseño de la primera ley de transparencia en México y desde diferentes organismos de la sociedad civil ha estado constantemente activo en asuntos políticos y públicos. Fue el primer candidato independiente en ganar la presidencia municipal del municipio en San Pedro Garza García, aquí en Nuevo León, y ahora ha sido reelecto para continuar con esta gran responsabilidad. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Pablo, por la invitación. Un gusto estar aquí y tener esta oportunidad de platicar con tantos alcaldes. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, y el tema de creación de valor público, particularmente es un tema que a mí me interesa mucho, y como Escuela de Gobierno y Transformación Pública, queremos acercarles a los alcaldes y alcaldesas electas algunas herramientas y una visión diferente de hacer las cosas, particularmente en la creación de valor público en su comunidad. Quisiera partir de este triángulo estratégico que ha fomentado Mark Moore, profesor de Harvard desde hace algunos años, en donde él integra la relación en tres elementos fundamentales. Primero, nos dice, el líder debe tener una claridad de visión de qué es lo que quiere crear como valor público. ¿Cuál es la visión que tiene el líder y cómo lo puede transmitir a su equipo y a la comunidad para decir, este es el valor público que queremos desarrollar? Pero igualmente importante es acercarse y coordinar el esfuerzo de apoyo de la comunidad para ganar la legitimidad y los recursos necesarios para poder echar a andar esa visión. Y ese tercer elemento precisamente es la capacidad operativa de la implementación. Sabemos, y probablemente tengan mucha experiencia en esto también, que podemos hacer planes maestros, estrategias,
pero el principal reto es la implementación de las mismas. Y ustedes han tenido la gran experiencia de implementar una visión en más de una ocasión y ahora desde un municipio y una organización que puede ayudar a las alcaldesas y a los alcaldes a implementar la visión precisamente desde WRI. Y en ese sentido quiero iniciar con Adriana preguntándole de su experiencia, ¿qué recomendaciones tiene para las alcaldesas y los alcaldes electos en nuestro país para poder visualizar con claridad un elemento o una serie de elementos para la creación de valor público en su comunidad? ¿Y qué recomendaciones les darías? Bueno, Pablo, pues muchas gracias. Uno de los grandes temas es exactamente el que estás comentando, la claridad del objetivo y del camino de ruta. Lo que es muy común ver es buscar implantar un proyecto. Muchos de los proyectos van a tener oposiciones. Si uno intenta hacer una ciclovía, va a tener oposición. La ciclovía es buena o mala en general, porque no siempre, claro, depende un poco del diseño, pero muchos de los proyectos de bien público, alguien sale afectado negativamente. Entonces, es muy importante tener claridad de visión, comunicar de la mejor manera posible los proyectos, pero saber que puede haber adversidades en el camino. Casi siempre los proyectos de mayor creación de valor público tienen algún momento de dificultad y se echan para atrás. Entonces hemos visto que, por ejemplo, un país como Noruega, ¿cómo tiene tanta ciclovía? Por 30 años haciendo consistentemente una política pública. Entonces, el tema de la consistencia hacia la visión yo creo que es fundamental. El segundo, para la capacidad de implantación, sin duda, es la capacidad de coordinación del equipo. El siguiente tema que es entre el grupo de personas a una alcaldía, están muy emocionados con la tarea, el alcalde va con el grupo que parece estar coordinado, pero a la hora de la implantación empieza a ver las divergencias adentro del pequeño grupo. Entonces, tener estrategias muy claras de coordinación son sustantivas, ¿no? Y cuando decimos visión clara, es fundamental entender que estamos en un modelo de transición económica. Estamos en un momento en que la economía global, por necesidad del propio planeta, se está teniendo que transicionar a una economía baja en carbono. Hay sacrificios, sí, pero también hay oportunidades, y hay oportunidades desde la manera en que se plantea uno el desarrollo del territorio, el aprovechamiento de los recursos naturales con una visión mucho más clara y mucho más integrada, que casi siempre va más allá de la misma integración con el municipio, pero los sistemas de producción, de uso de energía, de uso de agua, cómo se relaciona lo que es la eficiencia de los usos de los recursos, todo eso viene en una gran transformación. Yo diría que los municipios del futuro van a tener que tener mucho más eficiencia en el uso de sus recursos naturales, enfrentando dos o tres grandes retos. Uno es el reto del agua. Casi todo el territorio de México tiene temas de estrés hídrico fundamentales, el norte de México en particular. El tema del aire, ya hemos visto que el aire es algo que uno no ve, pero finalmente cuando hay una pandemia como ahora tenemos bastante evidencia de que las infecciones con el aire deteriorado se van más rápido. Entonces, agua, aire y sin duda el tema de la economía baja en carbono, que es como cada empresa, cada actividad la hacemos con eficiencia energética y tener esa visión de ahorro, de eficiencia de energía, pero también de producción de energía limpia. Entonces yo diría que el desarrollo sustentable es que parte muy ambiental, pero con mucho mayor equidad en la distribución de la infraestructura, que es el otro tema fundamental. Tenemos mapas de todas las ciudades de México y lo que se ve es una gran inequidad en la distribución de los bienes públicos. Entonces, crear valor, sí, pero además tenemos que ver valor para quién, porque tenemos muchas poblaciones que están quedando atrás. Entonces, mirar en términos físicos dónde hay que colocar infraestructura. Pensamos que infraestructura de transporte, infraestructura de energía, infraestructura de agua. El tema de los residuos viene siendo fundamental también para los municipios en términos de lo que queremos hacer para el futuro. Entonces, es mucha claridad, un muy buen equipo. Tenemos alcaldes con excelentes equipos y tema de la coordinación para tener eficacia en la ejecución de los bienes.
Muchas gracias. Nomás retomando un poco esos comentarios, efectivamente el tema de, más allá de tener una visión, que es importante primero tener esa claridad, pero el hecho de que algunos municipios o algunos equipos de los ayuntamientos se hagan para atrás o no continúen con ciertos proyectos, también puede responder a la falta de equipo, de apoyo, de esa legitimidad que hablamos hace un momento, y también la falta de la capacidad operativa o de recursos, tecnología, métodos para la implementación. Y otro elemento importante que mencionaba ahorita Adriana es el tema de la eficiencia, que es un tema fundamental para nuestro país en las ciudades. El tema de eficiencia, yo soy un creyente que tenemos que darle mayor autonomía financiera a los municipios. Una restricción enorme que tienen los municipios en nuestro país es de que dependen mucho del recurso federal, del ramo 28 y el ramo 33, y tienen una gran área de oportunidad para mejorar los recursos propios. Aquí tenemos tres particularmente excelentes ejemplos: San Pedro Garza García, Zapopan y ahora Guadalajara, que tienen un porcentaje de autonomía financiera mucho más alto que la mayoría de los municipios en nuestro país. Tenemos cerca de 2.500 municipios en nuestro país y, si mal no recuerdo, cerca del 20% de su presupuesto viene de recursos propios, particularmente de impuestos al predial, derechos, aprovechamientos, etcétera. El otro 80% es una combinación de los recursos federales, ramo 28 y 33, como mencioné, y deuda y algunas otras cosas quizá. Pero aquí tenemos dos grandes ejemplos que nos pueden explicar, platicar, compartir de qué manera han podido lograr continuar con su proyecto y su visión para crear valor público en su ciudad, y cómo han implementado estrategias para ser más eficientes en la operación del mismo. Quisiera darle la palabra a Pablo Lemos, que nos acompaña, y como comenté, fue alcalde en 2 ocasiones por Zapopan y ahora por Guadalajara, sin duda 2 ciudades sumamente importantes en la zona metropolitana de Guadalajara y de Jalisco y del país, que son de las ciudades también más grandes a nivel nacional. Pablo, muchísimas gracias nuevamente. Adelante. Pues efectivamente, Pablo, uno de los grandes retos que tenemos los municipios es la autonomía financiera. Recuerdo que a mi llegada a Zapopan hace aproximadamente 6 años, uno de los graves problemas que teníamos era la falta de recursos. Claro que teníamos un plan municipal muy importante, un plan municipal de desarrollo, sin embargo no había los recursos financieros para enfrentarlo. Bajos ingresos, una alta deuda pública, una falta de credibilidad por parte de la ciudadanía hacia el gobierno por esa lejanía que se había tenido, y bueno, pues también nosotros lo que queríamos era reconstruir el municipio a través del espacio público, que es el espacio más igualitario que existe, pero teníamos que empezar por las finanzas. Si no tienes canicas para jugar, no puedes estar en el juego. Lo que hicimos, yo vengo de la iniciativa privada, y a veces me preguntaban, ¿es lo mismo administrar una empresa que administrar un municipio? Y yo creo que no, es completamente distinto, sobre todo por la cuestión política. Sin embargo, hay criterios empresariales que sí podemos llevar al servicio público. Y lo que hicimos fue reducir el gasto, incrementar nuestros ingresos y aplicar los recursos disponibles a inversión en la lógica que nosotros teníamos, sobre todo de recuperación del espacio público. Y seguimos también una lógica de redensificación en distintas partes del municipio, y diseñamos un impuesto que creo que puede ser muy importante para algunas ciudades, que le llamamos CUSMAX. Este es el coeficiente de uso de suelo máximo. Es decir, en ciertos polígonos donde nos interesaba el desarrollo vertical en el municipio de Zapopan, establecimos este impuesto. Es decir, por cada metro cuadrado excedente del CUS, del coeficiente de uso de suelo, se paga una tarifa, un impuesto de 1,160 pesos por metro cuadrado. Esto en un desarrollo inmobiliario puede ser una contribución desde 10 hasta 80 millones de pesos por un solo desarrollo. Pero la parte importante no es ni siquiera el impuesto, que claro que nos sirve para la recaudación, sino cómo se utiliza ese recurso. Y decidimos hacer un fideicomiso donde se depositaron todos esos recursos del CUSMAX con 2 particularidades. La primera de ellas, no se puede ir nada a gasto corriente. La segunda, y muy importante, es que el 50% de los recursos se invierten
en la zona donde se originó el impuesto. Es decir, remodelamos un parque, hacemos banquetas, reforestamos, cámaras de videovigilancia en ese entorno. Y el otro 50 se invierte en las colonias de mayor desigualdad del municipio, en remodelación de escuelas, en un parque público, una unidad deportiva. Y esto ocasionó no solamente una política pública de redensificación, sino una política pública de lucha contra la desigualdad. Y bueno, pues una parte importante es perderle el miedo a cobrar, porque muchas veces los alcaldes, sobre todo en municipios pequeños, las alcaldesas, pues evidentemente tienen un costo político muy alto en el momento, por ejemplo, de cobrar el impuesto predial. Hoy colocamos ya a Zapopan en el primer lugar a nivel nacional en recaudación de impuesto predial. Estamos recaudando prácticamente 1.600 millones de pesos anuales y claro, en una lógica también de un impuesto progresivo, es decir, no cobramos o los incrementos en la base de la pirámide son incrementos bajos, pero la gente que más tiene es la que más impuesto predial paga. Gracias a esta política pública, pues hoy habemos, incluido San Pedro Garza García, 4 municipios a nivel nacional que tenemos la mejor calificación crediticia otorgada por Fitch Ratings, y bueno, pues Zapopan es uno de ellos junto con San Pedro, cosa que nos da mucho gusto. Es decir, también, bueno, y una cosa para terminar, no solamente se trata de cobrar más, sino de lo que se trata también es de que la gente sienta que el recurso que está pagando el impuesto, primero es bien manejado, y por eso tenemos 6 años consecutivos siendo primeros lugares en transparencia, que la gente sepa que sus recursos, porque el recurso público es el recurso de los ciudadanos, es de la gente, está bien manejado. Y lo segundo, que vean la aplicación de ese recurso. Ah, caray, la ciudad cambió, el espacio público está mucho más bonito, los servicios públicos son mejores. Y así la gente, aunque siempre dolerá pagar un impuesto, pero lo ve bien aprovechado. Claro, muchas gracias. Sí, sin duda, digo, hay que ser honestos, nadie queremos pagar más impuestos, eso es un hecho yo creo que universal en todo el mundo. Sin embargo, comentaba Pablo algo bien importante, ¿cómo le regresamos la credibilidad a la ciudadanía en su gobierno? Recordemos que los tomadores de decisiones a nivel municipal son sumamente importantes porque todo sucede en nuestras ciudades. El crecimiento económico, la seguridad o la inseguridad, el transporte, cualquier cosa que vivamos como país, lo vivimos en una ciudad. Entonces necesitamos otorgarle y facilitarle el trabajo a los ayuntamientos y sin duda, sin recursos, como bien decía Pablo, pues va a ser muy difícil que lo operen. Ahora mencionaba también algo muy importante, es no solamente recaudar más, sino en qué se va a ejercer, en qué se va a ejecutar, de tal manera que la ciudadanía veamos que realmente nuestros recursos se están operando, se están utilizando de una muy buena manera. Ahora, comentaba al principio el tema de la credibilidad. Y en ese sentido quiero ligarlo ahora con Miguel Treviño aquí en San Pedro. Como saben ustedes, Miguel es el primer alcalde independiente después de muchísimos años de un partido, particularmente en San Pedro, pero además también en un contexto diferente a nivel nacional, en donde la credibilidad en los partidos políticos se ha perdido, hay que ser honestos y reconocerlo. Yo creo que los partidos deben de seguir existiendo, eso es lo que yo creo, pero se tienen que rediseñar. Se tienen que reconfigurar para realmente atender las necesidades de la ciudadanía. Entonces el reto que yo creo que tuvo Miguel al principio es convencer a la ciudadanía que un candidato independiente pudiera hacer mejor las cosas en su comunidad. Y en ese sentido te quiero preguntar, Miguel, esos primeros retos para crear valor público y nos dará mucho gusto escucharte. Adelante. Sí, gracias, Pablo. Pues primero decirles, colegas alcaldes, que me puedo imaginar cómo todos ustedes están viviendo ahorita un momento bien difícil. Dicen que se hace campaña en verso y se gobierna en prosa. Y yo me acuerdo cuando tomé la responsabilidad como alcalde, pues yo venía de una campaña que fue terminar 30 años de un partido político y pues fue una campaña no en verso, en música, ¿verdad? El amor estaba en el aire. Y luego llegas y te das cuenta de todas las limitaciones para llevar a cabo eso
que de muy buena fe prometimos en campaña. Y yo llegué a una frase con el equipo que se los decía parte en broma y parte en serio, más lo segundo que lo primero, para tomar conciencia de lo que teníamos enfrente. Les decía, y les digo todavía, el universo entero conspira contra los resultados del gobierno. De verdad, el universo conspira. La brevedad de los términos, las restricciones presupuestales, las complicaciones de los trámites de Contraloría que a veces te complican el ejecutar las obras, las limitaciones salariales, la inercia del funcionamiento por silos, todo está en contra. Entonces, ¿cómo se sobrepone uno a esa conspiración intergaláctica contra los resultados? Y yo veo ahí muy importante los dos puntos iniciales que comentaba Pablo en la introducción. Es, primero, tener bien claro hacia dónde vamos, qué vamos a hacer y qué no. Y segundo, pues un modelo de gestión que te permita precisamente ir más allá de las restricciones tradicionales. Y en lo primero, para mí fue muy importante clarificar la visión. ¿A dónde vamos a llegar? San Pedro va a ser una ciudad vibrante, con espacios atractivos y accesibles para el niño de 8 y el adulto de 80. Ahorita todo mundo con sus palabras puede decir hacia dónde va San Pedro. ¿Cuál es nuestra misión? Y nuestra misión es verdaderamente lo que hacen todos los secretarios todos los días y yo también. Lo que nosotros hacemos, nuestra chamba, es construir calidad de vida en el espacio público con la participación de los ciudadanos. Oye, Miguel, ¿pero qué tiene que ver la seguridad con esto? Pues todo. Puedes tener los espacios públicos mejor equipados, si no te sientes seguro, no vas a estar ahí. La Secretaría de Seguridad construye calidad de vida en el espacio público. Y luego nos llegó este concepto que a mí me ha servido mucho, pues pidiendo ayuda, porque francamente me sentía yo atorado, el concepto del desafío. O sea, después de la misión viene el desafío. ¿Qué es el desafío? Aquello que nos detiene de llegar a donde nos propusimos. Oye, porque si suena tan bonita la visión y la misión, pues ¿por qué nadie lo ha hecho? Porque hay un desafío. El desafío es esa pared que hay que doblar, que hay que vencer para avanzar hacia donde queremos ir. Y nosotros definimos el desafío en San Pedro de la siguiente manera. La infraestructura y nuestra cultura desincentivan el uso del espacio público. Nuestro hardware y nuestro software son un impedimento para el aprovechamiento del espacio público. Nuestras banquetas, nuestros parques abandonados, espacios públicos, edificios que no son atractivos. Y nuestra cultura, pues somos un municipio que tiene que trae esa carga negativa de segregar, de exclusividad, una cultura del espacio privado. Entonces, ahí está el desafío. Y después del desafío vienen nuestras palancas, 5 palancas. Todas las palancas van orientadas a vencer el desafío y avanzar a nuestra visión. Entonces, pues ser muy concreto en cuáles son nuestros proyectos estratégicos. Y luego hago un comentario brevemente sobre lo segundo. Le comentaba ayer a Pablo en una plática que tuvimos que uno de nuestros proyectos más retadores, Calzada del Valle y Calzada San Pedro. Conforme avanzaron los meses, yo caí en cuenta que le entramos eso por ignorancia, porque no sabía lo que implicaba. Un proyecto pues, más complejo que, por ejemplo, el proyecto de Mazarik, más grande, más ambicioso. Y caí en cuenta que no teníamos, desde la Secretaría de Obras Públicas, las capacidades para sacar adelante ese proyecto. No existían, o sea, no tenemos las capacidades institucionales para sacarlo. Y fue ahí donde nos vimos obligados a asumir ese proyecto como un proyecto de todo el gobierno. Entonces yo le dije, secretario de Obras Públicas, tú eres el líder del proyecto, pero el tema de los cables, no tienes capacidades en obras públicas, eso lo trae la Secretaría del Ayuntamiento, todas las negociaciones con las cableras, todo es Secretaría del Ayuntamiento, y tú como líder del proyecto le pides cuentas al secretario del Ayuntamiento. La negociación con los vecinos,
Tuvimos 80 negociaciones con vecinos que tenían invadida la banqueta y los remetimientos. En todos los casos lo resolvimos, pero tú obras públicas no tienes las capacidades. Eso lo trae la Secretaría de Finanzas a partir de la Dirección de Patrimonio. Y todo el tema pasó para allá. Las conversaciones para dar claridad a todos los que viven alrededor sobre qué era lo que iba a pasar, qué cambios en la circulación, que la Secretaría de Participación Ciudadana. Entonces, el mover al gobierno hacia una lógica de proyectos en donde trascendemos los hilos nos da una posibilidad de impactar y lograr proyectos mucho más ambiciosos, pero es un reto, es estar pegadito con el equipo, moviéndonos hacia esta lógica. Nosotros creamos una unidad muy compacta que se llama Unidad de Gobierno para Resultados. Y esta unidad me ayuda a mí con los 5 proyectos más difíciles, con los que verdaderamente son transformacionales, y estamos día tras día viendo que cada quien haga lo que le toca. Pues es un reto enorme y por supuesto que se puede. Gracias, Miguel, muy amable. Como ven, la experiencia que han tenido como alcaldes, independientemente que sean en ciudades con un nivel alto de independencia financiera y que tienen recursos propios importantes, los retos siguen siendo de alguna manera los mismos. Les aseguro que las alcaldesas y alcaldes que están en ciudades mucho más pequeñas, con recursos quizá mucho más limitados, la operacionalización de sus ideas, de su visión, va a seguir siendo importante, que tengan claridad de cómo ejecutarlas. El equipo, como mencionaba también hace un momento Adriana, es sumamente importante. Y el tema de la coordinación a nivel municipal, particularmente en ciudades como Zapopan, Guadalajara, aquí en Monterrey, San Pedro, etcétera, es sumamente importante. Quisiera pedirle a Pablo que nos comparta, entiendo que tienes una presentación y que quieres presentarla, de algunos ejemplos que han hecho y cómo han coordinado el esfuerzo también para implementar algunas acciones muy importantes en el mejoramiento de la vida pues, cotidiana de la ciudadanía, y después continuaremos con Adriana. Adelante. Bueno, gracias, tocayo. Para dar un contexto, y sobre todo para quienes no conozcan el municipio de Zapopan, somos un municipio que tiene un territorio bastante amplio. Somos prácticamente 8 veces más grande que Guadalajara, me refiero en superficie. En habitantes, ya Zapopan tiene más habitantes que Guadalajara, y somos el 4º municipio a nivel nacional en contribución al Producto Interno Bruto. Es decir, es un municipio donde se genera mucha riqueza, pero a su vez tenemos un gravísimo problema de desigualdad. Somos el 2º municipio a nivel nacional en materia de desigualdad. Tenemos colonias y fraccionamientos extraordinariamente ricos, donde un metro cuadrado puede valer 60,000 pesos el metro cuadrado, y lugares donde tenemos asentamientos irregulares que no tienen ningún servicio público, y no es porque el gobierno no quiera, sino al ser asentamientos irregulares no podemos intervenir porque son predios que se encuentran en litigio y son problemas que heredamos de 50, 60 o más años. Entonces, lo que decidimos fue establecer una política de lucha contra la desigualdad, que también es una política de prevención del delito en base precisamente al espacio público. Nosotros decidimos 5 ejes básicos del gobierno para poder implementar esta recuperación de la credibilidad social en base al espacio público, y decidimos que esos 5 pilares fueran la educación, la cultura, el deporte, la reactivación económica, y el 5º, el mejorar los servicios públicos de salud. Porque una de las cosas curiosas que tiene también el municipio de Zapopan es que somos el único a nivel nacional que tenemos un gran hospital al cual le dedicamos más de 600 millones de subsidio municipal, y que es una muy buena cantidad de recursos. Entonces decidimos establecer esta política pública en educación. Aunque no es una responsabilidad directa del municipio, nosotros decidimos intervenir, por ejemplo, las escuelas públicas, preescolares, primarias, secundarias, en un modelo que llamamos Escuelas con Estrella, para rehabilitar las mismas en el espacio público. Teníamos el problema de que las niñas y los niños no salían a su patio por las condiciones climáticas, ya sea el calor, la lluvia, etcétera. Entonces decidimos instalar grandes lonarias para que ellos pudieran tener
ellas y ellos actividades lúdicas en su espacio público dentro de la escuela, remodelar todas las banquetas, darles accesibilidad universal pensando en las personas que viven con alguna discapacidad. Ahí se pueden ver algunos ejemplos de las mismas. Después, bueno, pues en la parte cultural hicimos algo que fue un elemento transformador. En la colonia donde teníamos el mayor índice de delincuencia, no de Zapopan, de toda la zona metropolitana de Guadalajara, que era la colonia Constitución, además una colonia muy cercana al centro histórico de Zapopan, decidimos hacer esto que se ve ahí. Esto era un mercado municipal que se encontraba en una glorieta y decidimos transformarlo con una inversión aproximadamente de 250 millones de pesos en un centro cultural. Tenemos alrededor de 50 salones de clases, auditorio, estudios de grabación y demás, y damos clases de teatro, danza, escultura, pintura y todos los instrumentos que componen a una orquesta sinfónica. Hoy tenemos una orquesta sinfónica infantil, una orquesta sinfónica juvenil, un coro municipal. Estos dos últimos incluso han sido ya dirigidos en 3 ocasiones por el maestro Plácido Domingo, es decir, le apostamos a la cultura como un elemento transformador. Lo segundo, dentro de la parte cultural, trajimos un modelo de Medellín en Colombia. Ellos le llamaron Parques Biblioteca, nosotros lo tropicalizamos a las necesidades del municipio, ahí se puede ver, le llamamos colmenas como un elemento de unidad social, y aquí damos talleres contra adicciones, contra la violencia hacia las mujeres, contra la violencia intrafamiliar, pero sobre todo muchos talleres de oficios para reintegrar a la vida productiva a las personas. Empezamos dando lo más básico, carpintería, fontanería, etcétera. Ahora lo hemos enfocado ya más a la parte tecnológica, pero el eje rector de las colmenas tiene que ver otra vez con las niñas y los niños. Y preguntarán, ¿por qué con las niñas y los niños en un taller, por ejemplo, de violencia intrafamiliar? Porque mientras el padre y la madre están recibiendo estos talleres, no tienen dónde dejar a sus hijos. Entonces nosotros les damos ya sea un taller de fútbol o de pintura o de música, y las niñas y los niños son nuestros elementos para que los padres continúen en estos cursos, porque le dicen, papá, mamá, me la paso a todo dar en la colmena, por favor sigue yendo a tus cursos. Tenemos 4 de estas trabajando ya en el municipio y nos ha servido sobre todo para recuperar la identidad y que la gente se apropie de estos espacios públicos. Después, en materia de deporte, nosotros tenemos un reto muy grande porque tenemos 86 unidades deportivas en el municipio y la idea no era darles una manita de gato, porque eso no sirve. En realidad quisimos hacer un elemento transformador a través del deporte, pero con intervenciones muy importantes. Así estaban las unidades deportivas, verán un antes y después de ellas. Decidimos hacerlas con consultas públicas, es decir, que la gente nos dijera qué era lo que querían. Por ejemplo, en esta unidad deportiva nunca se nos hubiera ocurrido, pero los vecinos querían rapelear. Y bueno, pues les hicimos un rapel, otras las dedicamos al fútbol, otras al fútbol americano, otras al béisbol, pero invertimos una muy buena cantidad de recursos porque verdaderamente son intervenciones a fondo, es decir, es acercar a las niñas, a los niños, a los jóvenes a la disciplina del deporte y alejarlos de la delincuencia, del pandillerismo, de la drogadicción. Invertimos alrededor de más o menos 20 millones de pesos promedio por unidad deportiva para recuperarlas totalmente. En materia de empleo, el cuarto eje que les describía, antes de pasar al empleo, miren, este programa fue muy bonito, ha recibido distintos reconocimientos porque se hace un diseño del espacio público para las niñas y los niños, pero este es diseñado siempre por los adultos y nunca se les consulta a las niñas y a los niños qué es lo que quieren. Y entonces decidimos irnos a las escuelas y hacer una consulta pública con las niñas y los niños y ellos diseñan su espacio público. Este es el primer parque que se construyó diseñado por las niñas y los niños y llevó el nombre de Francesco Tonucci en honor a este gran maestro filósofo de la política de las niñas y los niños.
Y bueno, pues ha sido todo un éxito porque ellos dicen qué es lo que quieren. Quiero una resbaladilla, o quiero columpios, o quiero básquetbol, o quiero lo que sea. En materia de empleo, decidimos también, como decía, yo fui presidente de Coparmex, y en Coparmex, Jalisco, hicimos una incubadora de empresas y decidimos traer esa incubadora de empresas directamente al gobierno para poder generar más empresas, apoyarlas con una lógica de innovación y de desarrollo. Pero empezamos a encontrar que el emprendimiento no lo podíamos meter todo en un solo paraguas, teníamos que ir haciendo nichos específicos de qué apoyar, y empezamos a encontrar cosas muy interesantes. Tenemos ya un programa de apoyo para mujeres, pero lo diferenciamos porque no es lo mismo una mujer que es violentada y busca autonomía económica para salirse de su casa y alejarse de esta persona, que una mujer que tiene una empresa con 50 empleados quiere llevarla a 500. Son necesidades completamente distintas, y entonces fuimos sectorizando los programas de emprendimiento. Hemos llegado ya a programas de emprendimiento y quiero poner dos ejemplos que a mí me llenan de orgullo. El primero de ellos, un programa de emprendimiento para las niñas y los niños a través de un simulador de empresas. Niños y niñas de 6 a 14 años empiezan ya a generar sus negocios. Por ejemplo, un niño puede decir: yo quiero poner una empresa de drones cuando sea grande, y se le empieza a dar conocimiento un poco, bases administrativas, mercadológicas y demás para fundar su negocio, pero a su vez lo que les damos es responsabilidad social empresarial. Es decir, le decimos a la niña o al niño: vas a investigar en tu comunidad qué asociaciones civiles hay, y el 10%, cuando menos, de tus utilidades se van a ir a apoyar la asociación civil que tú elijas. Y ellas y ellos eligen, por ejemplo, apoyar a los niños y niñas con cáncer, a los adultos mayores, a las personas que vivan con alguna discapacidad, etcétera, ¿no? Y esto ha sido muy bonito. Llevamos 11 generaciones ya de este programa. Y tenemos un programa que acabamos de impulsar, que es un programa de emprendimiento para personas que viven con alguna discapacidad. Y nos encontramos ya con ejemplos muy bonitos. Tenemos unos niños, un grupo de niños que se unieron para hacer una cafetería. Son niñas y niños que viven con síndrome de Down, y bueno, ha sido muy exitoso este negocio, afortunadamente. Y el quinto eje, las mejores condiciones de salud, y remodelamos. Nosotros tenemos 6 Cruz Verdes, que es donde se atienden las emergencias, y como les decía al principio, un hospital, y lo que hicimos fue dejarlas de primer nivel, otra vez. Que la gente se sienta orgullosa, que tenga identidad por ver que el espacio público, que sus servicios públicos son adecuados. Y lo último que quisiera decir con ello, y me permito hacer una respetuosa recomendación a las alcaldesas y a los alcaldes, es que nos animemos a hacer cosas, pues a veces que pudieran sonar un poco locas. Hoy en la mañana tuve la fortuna de irme a correr, hacer ejercicio aquí en el Distrito TEC, y de verdad los felicito porque es bellísima la recuperación del espacio público que están haciendo. Y bueno, platicaba antes de entrar, platicábamos, Tocayo, aquí afuera, cómo han ido recuperando ustedes a través de donde estaba el estadio, ahora un gran parque, un gran espacio público, y ese tipo de cosas también las hicimos nosotros allá. Recuerdo que un día fui a la Comisaría de Seguridad de Zapopan, que se encuentra en la zona de la curva, y teníamos esto, miren, la Comisaría de Seguridad es el edificio cuadrado que se ve allá al fondo, y teníamos esto que está en la parte central que conecta hasta la parte de atrás, que es el estadio de béisbol donde juegan los Charros de Jalisco y los Mariachis de Guadalajara, que en realidad es Zapopan, pero bueno, pues somos una ciudad, ¿no? Y la identidad es Guadalajara. Son 52,000 metros cuadrados, y ahí teníamos el helipuerto de la policía, talleres municipales, almacenes de depósito de vehículos. Es decir, esto no le dejaba nada a la ciudad, era un cochinero, ¿no? Edificios viejos sin ninguna identidad. Y bueno, pues aprovechamos la construcción de la línea 3 del tren ligero, que se hizo desde el sexenio pasado, para hacer esto. Es decir, quitamos todos esos talleres y todos esos lugares, e hicimos un gran parque, 52,000 metros cuadrados, y le llamamos el Parque de las Niñas y los Niños. Y esto conecta con el estadio de béisbol, y centralizamos todo
Los trámites en ese edificio que se ve al final es una huella de alrededor de 6,000 metros cuadrados. Ahí puedes hacer un trámite municipal, por ejemplo, pagar tu predial, puedes sacar tu pasaporte, puedes sacar tu credencial del INE, puedes sacar tu licencia de conducir, pagar el agua, que son, digamos, en nuestro estado, en nuestra zona metropolitana, el agua es un servicio intermunicipal. Es decir, se te soluciona toda tu vida ahí. Además tienes espacio público donde hay fuente interactiva, juegos infantiles, una cancha de béisbol pública, unas canchas de fútbol 7, por supuesto públicas, un futbolito humano de estos, así como los que estábamos acostumbrados de niños, bueno, pero ahora humano ahí para montarse dentro del juego, y la verdad es que ha sido todo un éxito. Muchos nos criticaron y la verdad es que hace unos momentos decían que el espacio público siempre va a tener muchas objeciones y muchos problemas. Y claro, los vecinos no nos creían, nos decían, esto es una locura, claro que nunca van a hacer el parque, lo único que quieren es construir una mole ahí de edificio y nos van a afectar a todas las vecinas y los vecinos porque nos van a llenar de automóviles. Y la realidad de las cosas es que se ha aprovechado la línea 3 porque tú llegas en transporte público a un espacio público que la verdad ha sido un ente transformador. Y ya por último, miren, estas son pequeños parques, bueno, ni tan pequeños, este parque mide 1.3 hectáreas, porque los hicimos, la línea 3 del tren ligero, que desde la sociedad luchamos para que fuera subterránea. Esta se hizo elevada, sobre todo en la parte de Zapopan, y esto era una gran cicatriz para la ciudad y algo que nos dividía además en el municipio. Entonces, lo que establecimos fue una política pública para que en las zonas bajas del tren pudiéramos recuperar el espacio público. Hicimos este tipo de parques que tienen juegos infantiles, internet gratuito, e hicimos grandes campañas de reforestación. En el parque anterior de los 52,000 metros cuadrados, pues estamos plantando alrededor de 1,700 árboles nuevos y esto ayuda mucho a la ciudad. Y por último, darles un ejemplo, pues para mí fue muy bonito y entendí la importancia del espacio público en esta política sobre todo de igualdad. El espacio público es el lugar donde se puede encontrar la persona que tiene más recursos y la que tiene menos, y nadie sabe del otro y todos conviven y todos son felices. En una ocasión hicimos un parque público que se llama El Polvorín, en una colonia que tiene muchos contrastes. Tiene fraccionamientos de altísimo nivel, pero a 2 cuadras de ahí nos podemos encontrar una vivienda de escasísimos recursos. Y entonces una artista muy famosa que vivía por ahí, y me voy a atrever a decir el nombre, Heidi Mitchell. Heidi estaba grabando sus historias de Instagram con su hijo Leonardo en los juegos infantiles de este parque, y veías a su hijo Leonardo jugando con los niños de escasísimos recursos que vivían a 2 cuadras de ellos y todos convivían en condiciones de igualdad. A mí eso, cuando lo vi en sus redes sociales, dije, esta es la importancia que tiene el espacio público. Todos convivimos de una manera igual, nos sentimos orgullosos del espacio público y la parte más importante, si socializas y le preguntas a la gente qué quiere de su espacio público, lo que va a acabar sucediendo es que ellos cuidan del espacio público. Si alguien lo quiere rayar, momentito, aquí nada de graffiti, porque esto lo diseñamos nosotros, es de nosotros y entre todos lo cuidamos. Creo que ese es el éxito del espacio público. Claro, gracias. Definitivamente extraordinarios ejemplos de cómo crear valor público y particularmente los espacios. Ahora, los ejemplos que han puesto, obviamente hay una inversión importante por hacerlo, pero más allá del dinero, que obviamente pues cada municipio tendrá que ver cuál presupuesto tiene, es la creatividad de hacer cosas. Como decía ahorita Pablo, pues atreverse, ser creativos, hacer algo diferente, preguntar a la comunidad qué es lo que quiere. Lo voy a decir en inglés, el ownership que se le da a la comunidad, a la ciudadanía para proteger su espacio, yo creo que es fundamental. Y de esto yo creo que nos va llevando a poder crear, ir construyendo una ciudad sostenible. Sin embargo, yo creo que hay retos importantes para ciudades de menores tamaños, de recursos más escasos. Y quisiera preguntarle a Adriana, en su experiencia que ha atendido, ha hecho investigación de diferentes ciudades, ¿qué recomendaciones le podrías dar
a aquellas ciudades, a aquellas alcaldesas y alcaldes que tienen ciudades con recursos más limitados y que desafortunadamente de manera tradicional e inercial terminan haciendo a veces lo mismo cada trienio. Porque hay que reconocer, el primer año de gobierno típicamente no tienen el presupuesto 100% porque lo hizo la administración pasada, aunque hay un proceso de transición. El segundo año de gobierno ya están entendiendo más o menos cómo funciona y cómo opera el lugar. Y el tercer año prácticamente ya está en el proceso de campaña o para la reelección o quizá para otra actividad. Yo creo que la posibilidad de la reelección ha sido muy importante en nuestro país. Creo que nos da la oportunidad de visualizar a largo plazo actividades, programas y políticas públicas de mayor alcance. Entonces, Adriana, ¿qué recomendaciones pudieras tenerles para las ciudades para seguir construyendo una ciudad sostenible? Mira, escuchando a Miguel, escuchando a Pablo, escuchando al alcalde, veremos la importancia del espacio público y yo creo que tanto ambos nos han comentado y yo creo que es fundamental. Lo que hemos visto es cada peso invertido en espacio público paga muchísimo de regreso porque activa la economía de la zona, permite que los negocios vuelvan a florezcan en la zona, la seguridad aumenta. Entonces, una gran recomendación es muchísima claridad en no dispersar el recurso demasiado, sino esos grandes proyectos de espacio público. Claro, se necesita recurso, sí pensaríamos que el tema de mejorar las finanzas municipales es esencial y básico, ¿no? Pero mucha claridad dónde se puede generar valor en el espacio público. Otro tema que viene pasando mucho es el tema de empezar a pensar mucho en lo que viene a ser la resiliencia y la importancia de la resiliencia para las ciudades, y parece un término un poco futurístico, pero se está volviendo muy actual. Donde la ciudad se inunda, donde la ciudad tiene problemas con regímenes de agua, porque viene cambiando de una manera muy acelerada, y cómo podemos hacer, por ejemplo, que esos espacios públicos, aparte de tener la actividad de los niños, de las niñas, todo el manejo social, también se está empezando a ver cada vez más como espacios para contener agua y para poder hacer el manejo del ciclo hidrológico. Aquí en Monterrey en particular, todo cómo se maneja el tema del río, el tema de cada espacio en que hay tema con agua, viene siendo otro, aumenta mucho el riesgo de la ciudad, el riesgo financiero de la ciudad, no manejar el tema del agua. Entonces yo diría que ese es otro centro de mucha... es un pensamiento nuevo, es algo que no se hacía antes, pero que ahora viene siendo esencial. Un tercer tema muy importante sería el tema de las reglas de construcción. Si vemos, la temperatura está subiendo, yo creo que todos notamos un cambio, apenas tuvimos más de 50 grados, por ejemplo, en Mexicali, pero vamos viendo que hay una subida de temperatura constante y real en las ciudades, entre isla de calor y lo que está pasando de cambio climático, va a consumir y está consumiendo un porcentaje muy alto de los recursos de las familias. Entonces, ¿cómo manejar las reglas de construcción para que cada vivienda construida desde la orientación nos ayude a ventilarla, pero ojalá y dotarlas de equipamiento de celdas solares, empezar a ver cómo financiar el tema de la energía en la vivienda, que haría nuestras ciudades mucho más sustentables, pero principalmente es uno de los grandes temas en la economía familiar, energía. Otro tema que también tiene un impacto importantísimo en la economía familiar y se relaciona con el espacio público es el tema de la movilidad. Hoy en México una vivienda, una residencia de bajo ingreso llega a usar hasta 20 a 30% del ingreso en movilidad. Y por lo tanto, lo que podamos hacer para subsanar eso, para apoyarlos, y por eso toda ciclovía, toda posibilidad de que vayan a pie, toda la coordinación para la mejora de la calidad del espacio, del transporte público, que también es otro gran espacio público, el transporte, también es muy significativo. Si nosotros logramos, por ejemplo, que la gente pueda ir en bicicleta a su trabajo o pueda ir caminando, de hecho, es un tema muy importante, el tema de la seguridad en el espacio. Todavía en México, en general, más de 35% de los niños van a la escuela caminando, aún en las ciudades grandes. Entonces,
la seguridad, cómo creamos el espacio para que la gente camine. El tema de la bicicleta viene tomando mucho más relevancia, es un modo muy resiliente. Cuando hay un desastre, cuando hay un problema, la bicicleta sale primero y tiene más condiciones. Ayuda el tema de la obesidad, que es importante. A veces el calor pudiera ser un poco un complique para... está más difícil en algunos lados, pero por ejemplo, Yucatán, que tiene pues, mucho calor, vamos a Mérida y la cobertura de los árboles ayuda mucho a que la gente sí pueda andar en bicicleta, inclusive en lugares tan calientes como Mérida, ¿no? Pero el tema es una afectación muy directa sobre el ingreso de las familias, que es algo que uno no ve, ¿no? Parece que es bonito y que solo estoy tratando de la calle, pero no, en verdad estoy haciendo un aporte fundamental a la economía de las familias. El otro tema que no hemos hablado es el tema de la vivienda, ¿no? El tema de la vivienda ha tenido más proyección y menos proyección. Yo creo que hay que retomar con mucha fuerza el tema de la vivienda. Cómo mejorar las condiciones de vivienda, particularmente para las poblaciones de menos ingreso, y dónde se ubica la vivienda y cómo logramos hacer una ciudad más equitativa, con un esfuerzo no poco considerable de empezar a otra vez incluir vivienda de menores, para personas de menores ingresos adentro de los espacios de la ciudad. Cerca del tren, por ejemplo, en Guadalajara, cómo densificas, pero cómo densificas con mayor mezcla de ingresos. Ese es un reto que hemos avanzado poco todavía en México y sin duda es fundamental para las zonas de la ciudad. Finalmente, creo que economía circular es algo que está muy en manos municipales, o sea, cómo disponer recursos, cómo reutilizar recursos. Siempre vamos a plásticos, pero la verdad es un concepto mucho más amplio de la economía circular. Los municipios más avanzados tienen tratamiento de residuos. Algunos de los más avanzados no tienen tratamiento de residuos. O sea, residuos es una agenda que está muy rezagada y que tiene oportunidad económica por otro lado, pero una gran amenaza si no empezamos a hacerlo mucho mejor en el futuro. Entonces yo diría que residuos es una de esas agendas olvidadas que vale la pena retomar. Claro. Entonces es movilidad, yo creo, espacio público sin duda, movilidad y movilidad en el espacio, segura en el espacio público. El tema de las edificaciones son totalmente reglamento municipal. Eso sí es algo que está completamente, es una cosa oculta, ¿no? No es visible, pero es muy significativo. El tema de los residuos y el tema del manejo del agua, que viene siendo cada vez más significativo. Claro. Gracias. Sí, sin duda, algo que comentaba ahorita Adrián, el tema de la vivienda, la movilidad, el transporte, los servicios públicos son... si regresamos al artículo 115 constitucional, si quieren saber cuáles son las responsabilidades constitucionales, van a ver que son muy limitadas. Y todo lo que han escuchado ahorita va más allá. Obviamente toca y por supuesto cubre todas esas responsabilidades, pero va más allá de eso que está en el 115 constitucional. Y yo creo que ahí es donde es importante el valor agregado que le puede dar el liderazgo de ustedes que van tomando las nuevas responsabilidades. Y el tema del crecimiento de la ciudad pone una presión muy importante para la operación y la ejecución de los recursos públicos, sin duda. Ese tema, como decían, ese es otro tema que vamos a tocar precisamente mañana, sobre el tema del desarrollo urbano, que creemos que es sumamente importante y a todos los alcaldesas y alcaldes definitivamente lo van a traer en el radar de importancia. Ya están llegando algunas preguntas. Esta primera pregunta viene de Jiménez, aquí en el estado de Coahuila, que nos acompañan desde el campus Saltillo. Un saludo a todos nuestros amigos, compañeros y familias que nos acompañan por allá. Esta pregunta es para Miguel y dice: en la actualidad la administración pública nos exige el acompañamiento de la ciudadanía para que en conjunto se cambie el hardware y software del municipio. ¿Qué consejo daría para iniciar esta dinámica de cambio? Sí, gracias. Muy importante. Y son pues prácticamente todos los frentes de la administración municipal en donde, si queremos crear permanencia de la política pública y que sea algo que trascienda nuestras administraciones, la ciudadanía tiene que estar involucrada.
ahorita comentaba Pablo algo muy importante sobre el involucramiento de la comunidad en el diseño del espacio público. Es fundamental y no es un ejercicio, digamos así, como completamente abierto y sin estructura, ¿no? Ya hay metodología para que la comunidad participe. Entonces tomo este ejemplo. Bien importante que si nosotros estamos haciendo un espacio público, por ejemplo un parque, hay talleres con un diseño muy deliberado de escuchar a la comunidad sobre cuál es la expectativa que tiene, si es un espacio que se renueva, qué funciona, qué no funciona, y ahí aprendemos cosas básicas sobre qué es lo que hace que el ciudadano vaya o no vaya al espacio público. Y ese documento, o sea, el reporte que sale de las sesiones participativas, que si es un espacio muy grande, pues tienen que haber varias sesiones en un reporte se entrega a las empresas que compiten por un proyecto conceptual o por un proyecto ejecutivo, de tal forma que atienda las necesidades de la comunidad. Otra herramienta fundamental para crear participación ciudadana de alto valor agregado es el presupuesto participativo. Es un tema en el que le hemos dado muchísima importancia en San Pedro. Un compromiso de campaña mío fue triplicar los recursos. Los recursos que se destinaban antes de mi administración eran 30 millones, nosotros los subimos a 100 millones de pesos y ha incentivado muchísima participación de los ciudadanos y es increíble la sofisticación y la profundidad que le puede meter un ciudadano o un grupo de ciudadanos a proyectos en donde además entramos a procesos donde es la democracia en la vida diaria, es decir, elaboran estos proyectos, luego viene el periodo de votación y van los vecinos a hacer campaña con sus vecinos sobre los diferentes proyectos. Y algunos de los proyectos más utilizados ahorita en el municipio de San Pedro son de presupuesto participativo y a veces la gente ni sabe, o sea, cómo es el ciudadano a veces el que identifica más claramente la necesidad. Ahorita tenemos, por ejemplo, un bike park que se usa muchísimo y que también es un espacio de encuentro entre partes del municipio con diferentes perfiles socioeconómicos. Es un proyecto de presupuesto participativo. Se está terminando una estación de bomberos para la montaña. Proyecto de presupuesto participativo, uno de los parques más utilizados ahorita, que es un parque que se llama Pájaro Carpintero. Es un proyecto bien interesante porque ganó presupuesto participativo hace 2 años, volvió a ganar el siguiente año, ganó como 5 colonias, entonces le digo yo a los vecinos, oigan, ustedes tienen más dinero que nosotros, la administración, porque ganan diferentes colonias y todos esos proyectos. Entonces, ese es un proyecto muy, muy padre. Nosotros tenemos toda la información sobre cómo funciona presupuesto participativo en código abierto para quien lo quiera aprovechar. Y finalmente, en el tema de los servicios, pues el tener mecanismos muy ágiles de recibir todas las quejas del ciudadano o las necesidades en diferentes materias, en materia de servicios públicos, terrenos baldíos, luminaria, recarpeteo, temas de escombro. Y ahí nos ha servido mucho un proyecto que echamos a andar, que es un chatbot, se llama Sam Petrino, y tenemos mecanismo muy ágil de estar recibiendo por WhatsApp todos estos reportes, se da un número de serie y en 48 horas tiene que tener una respuesta. Y también es una presión bien importante para nosotros como administración el dar una respuesta ágil. Y un elemento de información fundamental, a la hora que se empiezan a agregar los datos, pues tienes un panorama bien claro de dónde está funcionando y dónde no está funcionando el gobierno en materia de servicios públicos. Entonces es una herramienta de gestión bien de hechos y datos sobre cómo está la administración. Entonces efectivamente es a través de la ciudadanía que somos mucho más dirigidos en aquello que verdaderamente le importa a la comunidad y además es involucrando a la ciudadanía como los proyectos de política pública, los programas se convierten en proyectos de la comunidad y no de la administración en curso, y eso hace que viniendo otra administración no le puedes cambiar, porque la comunidad ya generó sentido de propiedad sobre eso que se generó con su involucramiento en el diseño y a veces en la ejecución del propio proyecto. Claro.
Excelente, muchas gracias, Miguel. Tenemos una pregunta de la alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México, para Pablo Lemus, particularmente de los proyectos que se llevaron a cabo, ¿cómo se financiaron? ¿Si fueron con recursos propios, una combinación ramo 33? Y otra pregunta, voy a juntarla muy rápido, si podrías repetir el costo del metro cuadrado que comentabas hace un momento. Obviamente es una gran variedad, pero creo que le llamó la atención el que mencionaste. Antes de responder, nada más decir algo que, bueno, pues las alcaldesas, los alcaldes tampoco venimos a descubrir el hilo negro, ¿no? Y creo que tenemos que aprender de buenas experiencias que se viven en algunos otros municipios. Y, por ejemplo, hoy nosotros, gracias al apoyo de Miguel, en esta experiencia exitosa del chatbot a través de SAM, pues lo vamos a llevar también tanto a Zapopan como a Guadalajara, porque funciona mucho mejor que la aplicación que nosotros teníamos diseñada, es decir, es mucho más sencilla para la gente, y creo que echarnos la mano entre las alcaldesas y los alcaldes con nuestras experiencias y apoyarnos como hoy lo estamos haciendo entre nuestros municipios ayuden mucho. Explico ahora lo del CUSMAX, el coeficiente de uso de suelo máximo. Un terreno tiene un determinado CUS, ¿no? Y un COS, ¿no? Que es su capacidad de desplante. ¿Qué es lo que sucede? Pensemos que un predio donde se quiere hacer un edificio, esto no se puede hacer en cualquier parte del municipio, esto es muy importante explicarlo, solamente en los lugares de potencial de desarrollo que nosotros determinamos a través de los planes parciales de desarrollo, y esto lo ligo con lo que decía Adriana hace unos momentos, que es muy importante, la creación de distritos urbanos donde la gente viva, se divierta, consuma e incluso trabaje y que se pueda mover en transporte público, otra vez desarrollos orientados al transporte. Queremos hacer un distrito urbano ahí, permitimos el crecimiento vertical en esa zona y entonces, si alguien quiere construir un edificio de 10 pisos, puede hacer 20 pisos en ese polígono, por decir algo, por poner un ejemplo muy sencillo, y cada metro cuadrado excedente del CUS, es decir, de los 10 a los 20 pisos, cada metro cuadrado excedente, 1,160 pesos por metro cuadrado excedente. Tenemos, para quienes conozcan Zapopan, en el distrito Andares, que este es, creo que, el polígono de desarrollo que mejor puede describir esta política pública, porque se ha llenado de edificios, de departamentos, de oficinas, de centros comerciales. Bueno, hay un desarrollo que pagó solito 65 millones de pesos, es decir, es una fuente de ingresos muy importante, pero repito, hay que cuidar el recurso, porque si ese recurso se fuera directamente a la chequera del municipio y a gasto corriente para contratar y pagar viáticos o trabajadores o lo que fuese, pues la realidad es que no sirve absolutamente para nada. Por eso decidimos fideicomitir los recursos, hacer un fideicomiso de administración y fuente de pago, y es muy interesante que el comité técnico del fideicomiso está compuesto por la sociedad civil, es decir, se invita a las colonias donde se aplica el recurso, pero se invita también a la Cámara Mexicana de la Construcción, a la Canadevi, que es la Cámara de la Vivienda, a la Coparmex, a la Cámara de Comercio y a distintas asociaciones civiles, y entre todos decidimos a dónde se van esos recursos, que creo que es una parte muy importante. Y una idea que yo también quería poner sobre la mesa es que en México tenemos esta idea de que la política, la administración pública o la relación entre las administraciones públicas con el ciudadano están basadas en la desconfianza. Esto es una realidad. Es decir, el ciudadano desconfía desafortunadamente, y esto lo hemos ido revirtiendo en Zapopan, pero naturalmente la gente desconfía de los gobiernos y los gobiernos desconfían de los ciudadanos, y esto lo tenemos que cambiar. Y quiero compartirles una política pública que se nos ocurrió diseñar en base a la confianza. A ver, cuando se iniciaba un negocio, y esto
tiene que ver solamente con negocios que nosotros llamamos giros A. Llamemos una estética, una tienda de abarrotes, una tienda de ropa, giros de este tipo. No aplica para lugares donde se vendan bebidas alcohólicas, antros, ni para construcciones. Esto aplica solamente para giros A, digamos, giros limpios. Y entonces, pues llegaba una persona y decía, pues traigo aquí mi expediente donde vienen los trámites que tengo que hacer, y llegaba con su carpetón de este tamaño, ¿no? Y claro, la lógica del funcionario era, te faltó el acta de defunción de tu suegra y cuándo me la vas a traer, y vuelve otro día, ¿no? Y entonces el tiempo, porque contratamos a un observatorio ciudadano para que nos dijera cuál era el día promedio para abrir un negocio en Zapopan. Y en aquel tiempo eran 47 días. Imagínense nada más para poder abrir una tienda de abarrotes. ¿Qué sucedía? Que el capital de trabajo de ese negocio se hacía chiquitito, se diluía, porque durante esos 47 días pues ya había pagado renta, mes y medio de renta, había pagado luz, trabajadores, y en el momento en que levantaba la cortina pues ya no tenía recurso, no tenía capital de trabajo para comprar las mercancías del negocio, ¿no? Y entonces decidimos cambiar la lógica y basarla en una política de confianza. Entonces dijimos, a través de la página de internet del municipio te metes, es una aplicación que se llama Digitrámite, que está conectada a los planes parciales de desarrollo para saber que el uso de suelo donde se está solicitando la apertura del negocio tenga el mismo. Es decir, si esa esquinita de una determinada colonia tiene el uso de suelo comercial, puedes abrir tu tienda de abarrotes. Contestas 10 preguntas y entonces se emite una licencia. En ese minuto, bueno, pues llega un correo electrónico, picas un link y en ese momento se despliega una licencia de giro y puede empezar a trabajar al día siguiente su negocio. ¿Qué es lo que pasa con esto? La posibilidad de que ese negocio persista a través del tiempo es mucho mayor porque tiene mayor capital de trabajo. Hoy este mismo Observatorio Ciudadano nos ha marcado que el día promedio en Zapopan pasó de 47 a 48, pero horas. Ahora ya son 2 días para poder abrir un negocio y esto es muy importante. Y saben una cosa que creo que es la experiencia más bonita, que cuando tú haces esto basado en la confianza, ¿saben cuántas empresas nos han quedado mal? Porque les damos 30 días hábiles para poder presentar toda la documentación después de que se les expidió la licencia digital. La gente no te queda mal. Si tiene su recurso invertido en el negocio, que es su patrimonio, y de ahí está recibiendo ingresos para poder mantener a su familia, no te va a quedar mal. Entonces cambiamos la lógica de la desconfianza por una lógica de confianza y poder generar esa comunidad que todos queremos entre la política, digamos, la administración pública y la ciudadanía. Excelente ejemplo. Y bueno, hay algunas preguntas relacionadas a cómo regresar a la confianza con la ciudadanía, y yo creo que se han mencionado aquí algunos ejemplos importantes. Tenemos otra pregunta general, a ver si Adrián nos puede comentar al respecto. Es de Corregidora en Querétaro, en el municipio de Corregidora, y particularmente interesados en el tema del impuesto predial. Sabemos que hay muchos rezagos en la tarifa del metro cuadrado, algunos nos han actualizado, etcétera, etcétera, pero no sé si, Adriana, tienes algún ejemplo o recomendación en ese sentido de la actualización del tema del catastro, o si hay algún tope para subir los precios. Igual ahorita le preguntamos a los alcaldes su experiencia. Bueno, primero es entender que esa es la fuente principal de un municipio y por lo tanto sí tiene que ser tratada con mucha seriedad y cuidar con mucho cariño, ¿no? Esa es la manera en que el municipio después puede prestar los servicios públicos. Sí tenemos un tema de catastro. Hay una inmensa diferencia de la calidad de los catastros en los municipios de México. De hecho, hay algunos proyectos que hablan de hacer catastro a nivel de todo el país, porque luego hay alguna dificultad en que algunos presidentes municipales algunos alcaldes se sienten muy presionados, no sienten que deban tener la información en orden. Entonces, ojalá lo más uniforme, lo más extendido y lo más preciso posible los registros de cadastro. Y luego, claro, la política interna de cada municipio de buscar tener
un cobro justo, de acuerdo al nivel de ingreso de la zona, de acuerdo a los metros cuadrados, de tener mucha claridad de lo que se cobra y de cobrar ojalá y a todos, ¿no? Eso también es muy importante. Vemos algunas distorsiones como muy importantes en términos de a quién se cobra, cuánto se cobra, y ojalá y eso en el tiempo se vaya progrediendo a tener una base lo más justa, lo más clara, lo más transparente posible, y ahí sí buscar el cobro de manera... hay municipios que han hecho esfuerzos para el cobro de cadastro y que tienen recuperaciones muy altas. Yo creo que los municipios de ustedes tienen muy buena cobranza, Ciudad de México tiene buena cobranza, pero hay municipios que llegan a cobrar menos del 10% del potencial que tienen. Y esos realmente tienen muy pocas posibilidades de prestar servicios municipales. Y yo recuperaría lo que los dos alcaldes han dicho, que es la ciudadanía cuando ve que sus impuestos son bien aplicados. Nadie queremos pagar más impuestos, pero somos mucho más propensos a pagar los impuestos si vemos que la aplicación es una aplicación visible, transparente, y uno sabe dónde va el dinero. Claro, sin duda. Ahora, en ese sentido, no sé, Miguel, si nos puedes compartir tu experiencia, si has incrementado el impuesto catastral, qué experiencia tuviste, o la información de cuál es del potencial de recolección, qué porcentaje tienen, y ahorita también podemos platicar con Zapopan, que es la experiencia que tienes, Pablo, para compartirlo con los alcaldesas y alcaldes. Sí. En San Pedro no hemos hecho ningún incremento ni de la tasa de impuesto predial, ni tampoco de valores catastrales. Ha habido algunas discusiones en el Congreso que me parece un enfoque correcto de cómo actualizar valores catastrales, digamos, con alguna fórmula que saque tanto a los alcaldes como a los diputados de la discusión constante sobre un tema que es muy, muy difícil y que tendría que ser llevado con criterios muy técnicos. Yo quiero regresar a lo que decía Adriana al final, que puede sonar como algo así, o de sentido común, o como una fórmula muy... Es completamente cierto lo que dice Adriana. El ciudadano quiere pagar impuestos cuando ve que sus recursos se utilizan. De verdad, miren, para este año las proyecciones de ingreso que hice con la secretaria de Finanzas nos llevaron a una proyección a la baja del 7% en recaudación de predial. El año pasado pues nos llegó la pandemia en marzo, entonces nosotros cobramos casi todo en enero y febrero, no nos pegó tanto. Pues este año nos va a pegar durísimo, 7% menos. Vamos 2% arriba con todo y pandemia. La gente ve que sus impuestos se están usando. Por ahí de febrero, y lo platico como una anécdota, tenemos un programa de apoyos alimenticios por el impacto de la pandemia a la población en mayor necesidad. Entonces yo estaba en una de las oficinas en el norponiente del municipio donde se presentan más casos de estos, y me acuerdo que llegó una señora ya mayor y la saludé y me dijo: oiga, alcalde, pues fíjese que hubo un desfase en la recepción del apoyo, y fíjese que... Y le dije: oiga, pues bueno, qué pena, déjenos atenderla, pásele, viene a ver ese tema. Y me dijo: no, vengo a pagar mi impuesto predial. Híjole, se me puso la piel chinita de emoción. O sea, una persona que está en el programa de apoyos económicos, que lo hicimos muy bien checando si era una situación de desempleo o adultos mayores, y que no se estaba excluyendo de su obligación de pagar el impuesto predial. Y la razón es que ven que el dinero se está aprovechando. Entonces, esa es la fórmula, lo que comentaba ahorita Adriana. Cuando los ciudadanos ven que su impuesto predial se está usando y se está usando bien y estamos sacando el máximo provecho de cada peso, la gente va a ir a pagar su impuesto. Buenísimo. Muchas gracias, Miguel. Excelente. Pablo, ¿nos quieres comentar algo sobre esto? Estamos sobre el tiempo, pero quisiera cerrar con unos comentarios. Un dato curioso, Sí. Porque creo que estamos en un círculo vicioso, ¿no? La gente
no quiere pagar impuestos porque no ve sus recursos bien invertidos y entonces los gobiernos no tienen recursos y no pueden hacer obra pública y la gente entonces siempre te pone los ejemplos de Estados Unidos. Es que allá sí se ve el dinero, es que allá se ven las obras, es que allá sí pagan impuestos y pagan impuestos de verdad, ¿no? Dependiendo de los estados, pero hasta el 1 o el 2% del valor de la propiedad. Nosotros sí hicimos hace aproximadamente 5 años un incremento importante, una actualización de tablas catastrales, sobre todo para llevar el valor de las propiedades a su valor de mercado. Nada más. Es lo que hicimos y que la gente que tuviera recursos y que estuviera sobre todo en las colonias de mayores ingresos pagara lo que debe, simple y sencillamente. Y les quiero platicar esta anécdota. Un buen amigo mío, director de un grupo financiero nacional que vive en un fraccionamiento muy bonito de Zapopan con campo de golf, que el metro cuadrado vale 30,000 pesos, ¿no? Me fue a ver a mi oficina, me pidió una cita y llegó a reclamarme su impuesto predial, que el año pasado había pagado 25,000 pesos y que le habíamos subido de 25 a 60,000 pesos, ¿no? Que cómo era posible, que era un dineral, todo esto, ¿no? En el momento en que le pedí su boleta predial, le dije, a ver, mira, aquí dice que tu casa vale 25 millones de pesos. Voy a hacer un pool con un grupo de amigos y entre todos te vamos a comprar tu casa en 25 millones de pesos. ¿Cómo ves? Es más, te vamos a pagar hasta 26. Y me contestó, no, mi casa vale 40. Le regresé el recibo predial y le dije, y recuerda, nada más, que tú en tu casa de Estados Unidos, en tu casa de San Diego, pagas el 2% del valor de la propiedad y tu casa vale $1 millón. Es decir, arréglate también en tu conciencia para pagar impuestos en tu localidad, que nosotros hagamos la obra pública y tengamos entre todos una mejor ciudad. Lo que tenemos que hacer es animarnos nosotros a cobrar, que los impuestos estén bien aplicados, que estén bien transparentados, pero que también la ciudadanía nos eche la mano, entendiendo que es importante generar un círculo virtuoso que genere recursos y que las ciudades puedan ser mucho más prósperas. Sin duda, muchas gracias. Adrián, ¿algún otro comentario que quieras agregar? Solo para cerrar, primero, los ciudadanos saben mucho más de lo que casi siempre de lo que uno piensa, ¿no? Sí. O sea, los ciudadanos saben pedir, los ciudadanos saben lo que quieren y creo que esa transparencia que ustedes están comentando es absolutamente fundamental, ¿no? Creo que estamos en un momento de buscar dos cosas fundamentalmente. Primero, una mucho mayor preocupación por un equilibrio natural. Yo creo que no podemos perder conciencia entre todos que sí estamos en un momento en que ya dejamos atrás la mayoría de la biodiversidad del planeta, que las ciudades también son espacios de recuperación de biodiversidad y de riqueza natural. Segundo, que son espacios donde aquí es el primer contacto. El tema de la confianza es fundamental. Los gobiernos municipales son el primer espacio de contacto del ciudadano con el gobierno y yo estoy convencida que ahí es donde se tienen que construir los primeros grandes niveles de confianza para poder avanzar con sociedad. Entonces, la claridad, deseamos que esas nuevas gestiones municipales sean realmente provechosas. Creo que el intercambio, Pablo, Miguel, de las buenas prácticas es esencial. Un poco, eso es lo que también buscamos hacer, que haya esas redes en que se pueda distribuir conocimiento y juntos construir una mucho mejor sociedad para el futuro de México. Excelente, pues el tiempo se nos terminó. Hay varias preguntas también en el chat, se los agradecemos mucho por sus preguntas y comentarios. Sin embargo, tenemos que seguir adelante con el panel, que ha sido extraordinario, creo yo, en donde nuestros alcaldes invitados, Pablo, Miguel y Adriana, también desde su experiencia, trabajo con diferentes municipios, han podido compartir mejores prácticas, ideas. Y como dicen, creo yo, hay que echarle ganas, hay que hacerle frente, van a tener problemas, por supuesto, siempre los va a haber,
pero creo que lo más importante es que asuman con mucho entusiasmo esa responsabilidad que tienen y que van a tener muy pronto de ser las alcaldesas y los alcaldes ahora en los próximos meses. Muchísimas gracias, vamos a hacer un receso, vamos a regresar en 15 minutos, regresamos para continuar con nuestro programa y el siguiente panel. 15 minutos de receso, nos vemos en un momento. Gracias Pablo, gracias Adriana, gracias Miguel, ha sido un placer.